No es que afirme ser una comida completamente preparada, pero ciertamente estoy mucho más maduro que antes. Muchos de nosotros somos normales e insalubres al mismo tiempo. Puede la gente cambiar quiénes son, necesitan convertirse en quienes son. Hola, mi nombre es Gabor Maté y estoy aquí en el Penguin en Inglaterra para responder algunas preguntas importantes. Entonces, la suposición en los círculos legales y en todo el sistema, que con razón se llama el sistema de justicia penal, porque es un sistema penal. El sistema de justicia penal y su criminalidad hace la suposición totalmente anticientífica, infundada y falsa, de que la gente elige ser adicta. Ahora bien, en primer lugar, trabajé con personas gravemente adictas a las drogas en el centro oeste de Vancouver. El oeste era el área más notoria de consumo de drogas, por cierto. Está en el centro oeste de Vancouver. En mis 12 años que trabajé allí, no conocí a ni una sola paciente femenina que no hubiera sido abusada sexualmente cuando era niña. Ahora, ¿a quién diablos elige ser abusado sexualmente de niño? Todos los hombres habían sido gravemente traumatizados de múltiples maneras. ¿Quién diablos elige ser traumatizado en la infancia? La adicción es entonces un intento de calmar el dolor impuesto por el trauma infantil. Nadie se levanta por la mañana y dice, mi ambición es convertirme en un adicto a las drogas y romper la ley. Quiero decir, piénsalo. Es una respuesta al dolor. No solo eso, esas experiencias traumáticas moldean el cerebro en sí mismo. La fisiología de los circuitos cerebrales esenciales de una manera que predispondrá ese cerebro hacia comportamientos adictivos, incluso con sustancias. No entraré ahora en la neurofisiología de esto, pero es simplemente ciencia del cerebro. Eso ni siquiera es vagamente controvertido. Pero claro, ni siquiera los médicos aprenden sobre ello, y mucho menos los jueces, abogados o fiscales. Otro punto es que si realmente entiendes lo que es una adicción, nos damos cuenta de que las drogas electrónicas son solo una pequeña parte del espectro adictivo. Defino la adicción como manifestada en cualquier comportamiento que una persona encuentra placer temporal o alivio en ello y por lo tanto lo ansía, pero sufre consecuencias negativas a largo plazo como resultado, pero no lo abandona a pesar de las consecuencias negativas. Así que ansiar placer o alivio a corto plazo, daño, incapacidad para dejarlo. Eso es lo que es una adicción. Ahora nota que en esa definición no dije nada sobre drogas. Sí, podrían involucrar sustancias, algunas ilegales como la heroína, otras incluso más tóxicas que la heroína, pero legales, como el alcohol. La definición también incluye a personas adictas al juego, a las compras, a la comida, al trabajo, a internet, a la pornografía, al sexo, para el poder, a una gran cantidad de otros comportamientos humanos. ¿Por qué estamos marginando a un segmento particular de la población adicta, donde prácticamente todos nosotros, en esta cultura estresante particular, tenemos algunos patrones adictivos en nuestras vidas o los hemos tenido? Entonces es criminal. Y toda esta creencia de que la adicción es una elección es tan poco científica que sería risible si sus consecuencias no fueran tan trágicas. Entonces, el mito de lo normal. ¿Qué significa realmente? Bueno, norma, en primer lugar, es una estadística, pero no dice nada sobre ser saludable o no saludable. Solo dice que está en un cierto rango. Ahora, en medicina, hay un uso legítimo de la palabra normal, donde, donde la norma es realmente identificable con natural y saludable. Pero, por ejemplo, para darte un escenario extremadamente fantasioso, si todos en Londres torturaran a sus mascotas, entonces no torturar a tu mascota sería normal. Ese es solo un enunciado estadístico. No tiene nada que ver con la salud, el bienestar o la naturalidad. Ahora, en esta sociedad, muchos comportamientos, prácticas, políticas, normas culturales, no solo son la norma en el sentido estadístico en que la mayoría de las personas participan en ellas, sino que también se confunden con lo saludable y natural, lo cual, como he estado diciendo en esta conversación, no lo son. Así que eso es lo que quiero decir, ante todo, con el mito de lo normal. Existe este mito de que lo que tenemos aquí es normal. No lo es. No cuando se trata de entender las necesidades humanas y la salud humana en un sentido holístico. El otro sentido en el que hablo sobre el mito de lo normal es que existe esta creencia de que hay quienes somos, entre comillas, saludables, y luego está el resto que es anormal. Yo digo que no. En primer lugar, la salud, ya sea física o mental, es un espectro.
Y no es que puedas como que delinear a los saludables de los no saludables. Estas son normales. Estas no son normales. Ese es un juego muy peligroso. Número uno. Número dos, las enfermedades del cuerpo y la mente son en realidad respuestas normales a una cultura anormal. El hecho sobre los seres humanos es que no somos criaturas solitarias ni aisladas, ya sea fisiológicamente o psicológicamente, emocionalmente o espiritualmente. Así que nuestra fisiología está ligada. De hecho, es una unidad con nuestra existencia emocional, psicológica y espiritual. Esa es la realidad de los seres humanos. La segunda realidad es que nada de eso puede separarse de un entorno social y emocional. Así que cómo nos sentimos sobre nosotros mismos tiene un gran impacto en nuestra fisiología. Y cómo nos sentimos respecto a nosotros mismos está muy determinado por nuestras relaciones desde el útero en adelante. Desde nuestra existencia en el útero, estamos siendo afectados por los estados emocionales de nuestras madres. Eso ha sido demostrado en múltiples estudios. Ni siquiera está en duda. Pero los estados emocionales de nuestras madres dependen de mucho más que solo cómo se sienten como individuos, de su clase social, de su relación con sus parejas, si las tienen, sobre sus propias experiencias de la infancia, incluidos traumas, en el trabajo, que tienen que hacer y muchos otros factores sociales. Y solo estoy hablando del vientre materno. Así que ya niños o bebés de madres que estuvieron estresadas durante el embarazo, tienen marcadores biológicos de ese estrés en sus cuerpos, ya al nacer. Estas influencias actúan sobre nosotros durante toda nuestra infancia y, por supuesto, a lo largo de nuestra existencia adulta, porque lo que somos es lo que se ha llamado criaturas biopsicosociales. Nuestra biología no se puede separar de nuestras experiencias psicológicas y emocionales en un contexto social. Por lo tanto, la naturaleza del mundo en el que vivimos tiene mucho que ver con nuestra salud fisiológica y con nuestra salud mental. Esta sociedad nos está enfermando. Veamos las estadísticas. La ansiedad está aumentando a nivel internacional. Los diagnósticos infantiles de TDAH y las condiciones de salud mental están aumentando internacionalmente. La tasa de enfermedades autoinmunes está en aumento. Entonces, en cierto sentido, lo que estoy diciendo es que hay cualidades de esta sociedad particular que en realidad enferman a las personas. Algunas de esas cualidades son físicas, como la comida que comemos y los contaminantes en el medio ambiente. Muchos otros son emocionales y psicológicos, como la competencia despiadada que aísla a las personas entre sí. En, en Gran Bretaña tuvieron que nombrar un ministro de la soledad. Las tasas de obesidad están aumentando en todo el mundo dramáticamente. Los niños ahora están desarrollando enfermedades metabólicas que solo los adultos solían tener. En los Estados Unidos, 70% de la población adulta, está al menos en un medicamento. El 50% están con 2 medicamentos. Así que sí, lo que digo en este libro, ese es todo mi punto, es que esta cultura en particular, esta sociedad en particular, promueve la enfermedad. Así que la enfermedad no es un evento aberrante, no es una anomalía, es una respuesta normal a lo que es básicamente una cultura muy poco saludable. Y por cultura no me refiero solo a los aspectos físicos, sino también a los aspectos emocionales, políticos y sociales. Y pueden las personas cambiar quiénes son, necesitan convertirse en quienes son. Mi punto en este libro y lo que he aprendido como médico, terapeuta, maestro, y simplemente como un ser humano, yo mismo he tenido mis propias luchas, convertirme en mí mismo. No es cuestión de cambiar quiénes somos, es cuestión de convertirnos en quienes somos. Y toda mi crítica a esta cultura es que nos aleja de quienes somos. Y es una lucha, volver a eso. Ahora, ¿pueden las personas lograr eso? Sí. Puedo decirte personalmente, la respuesta es sí. No estoy diciendo que sea un plato completamente cocinado, pero ciertamente estoy mucho más maduro de lo que solía estar, en un sentido muy positivo. He visto todo tipo de transformaciones en las personas. He visto a personas con enfermedades significativas encontrar en esa enfermedad una enseñanza que los llevó de vuelta a sí mismos, lo cual realmente promovió su sanación. ¿Pueden las personas cambiar para ser ellas mismas? La respuesta es definitivamente sí. De hecho, es una necesidad de los seres humanos. Y cuando estamos alienados de quienes somos, desconectados de quienes somos, sufrimos. Sufrimos y sufrimos mental o espiritualmente y muy a menudo también físicamente. ¿Este Dios? Es una de esas preguntas donde uno realmente tendría que entender
qué quiere decir el interlocutor con Dios. Crecí como un ateo militante. Ahora, de niño quiero decir, crecí en la Hungría comunista, dejando Hungría cuando tenía 13 años después de la Revolución Húngara. Había un chiste en Europa del Este. Podía ser honesto e inteligente o miembro del Partido Comunista. De hecho, podría ser cualquiera de dos de esas tres cosas, pero no las tres al mismo tiempo. Si eres honesto e inteligente, no podrías pertenecer al partido. Si eres honesto y perteneces al partido, no podrías ser muy inteligente. Y así sucesivamente. Y yo tenía la misma relación con Dios. Dios podría ser omnisciente, todo bueno y todopoderoso. De hecho, dos de esas tres cosas, pero no las tres al mismo tiempo. Si Dios era todopoderoso y todo bueno, entonces no sabe mucho. De lo contrario, ¿por qué dejó que mis padres, mis abuelos, murieran en Auschwitz? ¿Y por qué casi terminé yo siendo un bebé en un horno? Así que podría ser todo bueno y todopoderoso, pero no puede saber mucho. O puede ser todopoderoso y omnisciente, pero no puede ser muy bueno. Y así sucesivamente. Entonces, el Dios con el que me enfrenté, esta imagen de una entidad omnisciente, todopoderosa, totalmente buena, que tenía algún tipo de existencia física en algún otro reino que gobernaba esta tierra, era un disparate para mí desde que supe usar mi mente. Y que hay algo más grande y profundo en ese concepto que tiene que ver con la unidad de todo y la conexión y el poder y la inteligencia del universo y eh, la bondad que nos rodea. No tenía concepto de eso. No soy un adorador, pero ya no me siento incómodo con la palabra Dios. Cuando pienso en la palabra, realmente lo hago en esa fase que todo lo abarca, para la cual la palabra en sí misma es bastante inadecuada. Y es inadecuado principalmente por cómo se ha utilizado. Pero que hay una experiencia de santidad y divinidad, lo acepto completamente. No es que lo haya tenido por completo, pero también sé que es real. No es una cuestión de creencia. Y nadie puede ni debe ser persuadido a entender a Dios de una manera particular. Es más una realidad experiencial que, ciertamente, como un concepto o simplemente una creencia rígida. Así que sí, en ese sentido sí. En la mayoría de otros sentidos en los que se usa la palabra, no. Gracias por mirar. Puedes conseguir mi libro, El mito de lo normal, en tapadura, audiolibro o libro electrónico, haciendo clic en el enlace abajo en la descripción.